llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. El viernes 19 de febrero, luego de las declaraciones de Horacio Berbisky, surge en Twitter el hashtag #vacunatorio-VIP. Para nuestra investigación decidimos proponer este caso de mediatización y, en base al discurso seleccionado, el periodo de seguimiento abarca desde la mañana del viernes 19 de febrero, cuando Horacio Berbisky, al aire de Habrá Consecuencias, un programa de Radio El Destape, confesó que se había vacunado gracias a la ayuda de su viejo amigo Ginés González García, hasta el lunes 22 de febrero, cuando, por pedido de la nueva ministra Carla Bisotti, el Ministerio de Salud publicó la lista oficial con los nombres de las 70 personas que se vacunaron. Así, nuestro trabajo se va a componer de 4 fases y 2 subfases. El objetivo de nuestra investigación fue hacer un análisis exhaustivo acerca de la repercusión del discurso seleccionado y la manera en que circuló, cómo se utilizó la información en los sistemas mediáticos y también poder enumerar los principales enunciadores, la formación de colectivos y poder marcar la polarización política que se dio alrededor del hashtag para así trazar los cambios de sentido que se fueron produciendo a lo largo del caso. Finalmente, también buscamos reflexionar cómo, en una sociedad hipermediatizada y en el contexto actual de la segunda ola por el coronavirus, las redes sociales pueden impactar en las instituciones gubernamentales. El caso de vacunatorio VIP tiene una circulación vertical, horizontal, transversal. Es decir, por un lado se trata de un caso que establece sus raíces en los medios masivos y luego desciende a las redes sociales, donde tanto los medios masivos digitales y portales de noticias digitales, como también los usuarios, pueden ser amateurs o profesionales, retoman y propagan lo sucedido bajo el mismo hashtag. En este caso es #vacunatorio-VIP. A su vez, la transversalidad da cuenta del impacto de la circulación en las instituciones. La propagabilidad fue tal que impactó dentro del propio Ministerio de Salud de la Nación. Como explica Carlón, nos encontramos en una sociedad hipermediatizada donde las instituciones ya no se encuentran apartadas de lo que sucede en los medios masivos de comunicación. Con la llegada de las redes sociales se da lugar a la incorporación de medios individuales y medios colectivos que facilitan el acceso y la circulación de aquella información que antes podía ser resguardada. Esto es lo que sucedió en nuestro caso, donde la información se filtró de las instituciones a través del audio de Berbisky y descendió así a los medios digitales en primera instancia. Como ya mencionamos, como grupo decidimos dividir la circulación de este caso en 4 fases bien marcadas. La primera, llamé a mi viejo amigo Ginés, lleva este nombre debido a que es la frase que el periodista Horacio Berbisky decía hacer público en el programa de radio Habrá Consecuencias, las facilidades que tuvo a la hora de obtener la vacuna contra el COVID-19 debido a su relación de amistad con el entonces ministro de Salud. Rápidamente los dichos fueron cuestionados en los medios masivos. La fase 2, estallido virtual, ocurre cuando hay un salto hipermediático, que es cuando los dichos del periodista bajan de los medios masivos a las redes sociales. En Twitter rápidamente se hizo viral el hashtag vacunatorio-VIP y en Facebook decidimos destacar los posteos de Waldo Wolf y Jorge Macri. Los discursos de la oposición fueron los que más perduraron y los que más visualizaciones tuvieron. Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Amelia Canata, entre otros, son enunciadores de esta categoría. A su vez, el CELS hizo público un comunicado en Twitter en el cual expresa su repudio a la situación, lo cual termina en la desvinculación de Berbisky de la institución de la cual era presidente. La subfase 2.1, la renuncia, comienza cuando Ginés hace pública su renuncia en su Twitter oficial, en el cual expresa con una carta que había sido todo un malentendido. La carta subió rápidamente a los medios y fue criticada y analizada. El sábado 20 de febrero, legisladores de la oposición emiten un comunicado en el cual le piden al gobierno la publicación del listado oficial de los vacunados. Tomamos la fase 3, llamada Asunción de Bisotti, cuando el Ministerio de Salud emite un comunicado oficial en el cual nombra a Carla Bisotti como nueva ministra. Poco tiempo después, Bisotti es entrevistada en Radio 10 y finalmente confirma que, en sus palabras, de ninguna manera funcionó un vacunatorio VIP en el ministerio. La designación de la nueva ministra desciende a las redes sociales para dar comienzo a nuestra fase 4, llamada Declaraciones y Listas Fake. En esta fase se configuran 2 enunciadores clave para nuestro caso, que son Carla Bisotti y Alberto Fernández,
que por primera vez van a pronunciar su opinión con respecto a la situación a través de sus respectivas cuentas de Twitter. También instituciones e individuos se van a acercar a sus redes sociales para poder justificar o criticar la designación de la nueva ministra. Y es en esta fase donde surge un tuit clave para el caso, que es la publicación de una supuesta lista en una planilla de Excel que contenía los nombres de los supuestos vacunados VIP. En ella circulaban nombres de la farándula, periodistas, del deporte, etc. No tardó mucho hasta que esos mismos nombres se acercaran también a sus cuentas de Twitter para desmentir esa lista y decir que se trataba de una fake news. Y es así que entramos en nuestra última subfase, llamada lista oficial. En esta subfase, el Ministerio de Salud, a partir de la circulación del vacunatorio VIP y de la lista falsa, finalmente publica una lista oficial de los 70 vacunados en el Hospital Posadas. Tras el gran escándalo que alcanzó a impactarnos a todos, pudimos apreciar cómo en Twitter se formó un colectivo mediático que fue nombrado como hashtag vacunatorio VIP. Este colectivo fue representado por los dos colectivos sociales más importantes del país, la oposición y el oficialismo. Del lado de la oposición, a través de Twitter utilizando el hashtag vacunatorio VIP, manifestaron sus quejas y su repudio tras lo sucedido en el Ministerio de Salud, y donde sus principales voceros fueron Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Eduardo Feynman, entre otros. Del lado del oficialismo, y también a través de Twitter, sus principales enunciadores fueron Ginés González García, Carla Bisotti y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, donde expresaron sus distintas opiniones en conjunto con personas partidarias del oficialismo. Lo que nos llama la atención de este caso es que el oficialismo y la oposición no se encuentran en veredas separadas, sino que ambos colectivos manifiestan su malestar con lo sucedido, y es así como aparece lo característico del caso, que gracias a la conformación del colectivo mediático, pareciera que la grieta que engloba a estos dos partidos en muchísimas ocasiones pudiera cerrarse por un momento. Además, podíamos notar cómo en ambos colectivos utilizaron el mismo tipo de discurso que sería lo reidero. En las redes sociales, personas de distintos partidos políticos aprovecharon de su descontento publicando diversos memes para que la gente pudiera empatizar y reírse de estos mismos. Y en el caso de los medios masivos, emplearon un género tradicional de la televisión argentina, que es la parodia. Dos personas actuaron de los personajes del caso, Horacio Berbisky y Ginés González García, para dejarlos en ridículo y que el pueblo pudiera burlarse de ellos. Para el evento Solución Espacial elegimos como momento de ruptura la renuncia de Ginés, porque da cuenta de un claro cambio en la cantidad de discursos y enunciares circulando en relación al caso y porque es en este momento donde se consolidan bien las posturas de cada uno. Dividimos la posición de los enunciadores entre justificación y repudio para establecer la pronunciación de cada uno de sus discursos. Por un lado, planteamos la categoría de justificación como la posición de un grupo cuyos discursos reprueban la situación pero son más comprensivos. Antes de la renuncia de Ginés eran casi nulos los discursos que se encontraban en la justificación y esto más bien empiezan a aparecer después de que Ginés, en su carta de renuncia, confirme las vacunaciones. Es en este momento donde en algunos medios, mayoritariamente ligados al oficialismo, se mostraban a favor del cambio de ministro de Salud, entendieron que el vacunatorio no fue una situación tan errónea o simplemente que con las disculpas oficiales y la renuncia de Ginés se tomaran las medidas correspondientes. Por otro lado, planteamos la categoría de repudio como la posición de un grupo cuyos discursos reprueban tajantemente el accionar del ministro y del gobierno nacional. Los que se pronuncian en esta postura argumentan sus discursos a partir de las pruebas que fueron presentadas para demostrar la existencia del vacunatorio VIP sumado a las declaraciones de Berbisky. Los que se encuentran en esta categoría de repudio van a condenar los hechos tanto antes como después de la renuncia de Ginés, así que no ocurrió un giro de sentido. Actualmente el caso sigue circulando gracias a las expresiones de la ciudadanía en las redes sociales y en el espacio público. Según analistas, políticos y periodistas, el impacto fue mayor en las elecciones primarias legislativas que el gobierno de Alberto Fernández perdió después de 2 años de pandemia, del vacunagate y del reciente descubrimiento de la celebración del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez en el medio de las restricciones a la circulación. Un sondeo de Suban Córdoba y asociados, realizado previamente al vacunatorio VIP, arrojaba una ventaja electoral del Frente de Todos por sobre Juntos por el Cambio, acompañado de una imagen positiva del presidente del 51%. En contraposición, en septiembre, Jacobo y asociados presentaban los resultados de una encuesta según la cual solo el 25% de las personas encuestadas deseaba que el gobierno gane las elecciones, mientras que la imagen del presidente caía al 17%. Los resultados de esta encuesta y de la derrota en las urnas fue adjudicado al vacunatorio VIP y también a las fotos del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos. Abordamos el caso del vacunatorio VIP con un recorte temporal de solo 4 días, lo que nos deja en claro el poder de la mediatización en la sociedad actual.
El impacto que se logró desde el primer día demuestra cómo, en una sociedad hipermediatizada, los enunciadores individuales encuentran un espacio para manifestar sus opiniones, reduciéndose al mínimo la distancia entre producción y reconocimiento. Se generó en este caso una suerte de circulación irreversible que culminó con la renuncia del ministro. También notamos que a raíz de la cantidad de usuarios compartiendo contenidos tan rápido al mismo tiempo, surgió desinformación. Lo podemos ver en la circulación de una lista falsa de vacunados que debió ser desmentida. Además, podemos ver la incidencia del caso en los resultados de las PASO 2021 realizadas en septiembre. La derrota del oficialismo nos demuestra cómo la propagación de la noticia del vacunatorio VIP tuvo una influencia considerable en el voto de los ciudadanos. Podemos afirmar que, tanto en medios masivos como en redes sociales, la mayoría de los discursos mantuvieron su postura de repudio ante lo sucedido. Nosotros coincidimos con esa posición, pero sin embargo logramos profundizar y ampliar nuestros conocimientos sobre el tema. El caso vacunatorio VIP es clave para poder analizar la idea de la circulación transversal, donde ni las instituciones gubernamentales pueden lograr que la información se mantenga dentro de ellas. Nadie se salva del escrutinio de la población en las redes sociales.